Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Mentir, usurpar e invadir no es sinónimo de trabajo, ya que el verdadero trabajo ennoblece y dignifica. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en hallar el día de la semana. Planteamos la solución en un programa de 45 líneas. En las 5 primeras líneas incluimos las librerías estándar de lenguaje. Recuerde que las librerías contienen funciones que se usan dentro del programa. Entre las líneas 11 a 45 vemos el espacio de trabajo llamado día de la semana. Dentro del espacio de trabajo, entre las líneas 13 a 44 vemos la clase program. Una clase entonces es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre las líneas 15 a 43 vemos el main. El main es un método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo usar y se busca el main, el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 12, declaramos un vector llamado día de tipo string de tamaño 7 y con los 7 días de la semana. Recuerde que un vector es una estructura estática de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa se ejecuta. En la línea 14, en la línea 18 declaramos una variable de tipo entero llamada número. Las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Entre las líneas 20 a 40 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Aquí vemos un ciclo do while. La diferencia entre un ciclo do while y un ciclo while es que el ciclo do while permite ingresar por primera vez al ciclo sin necesidad de condición. Entonces, dentro de este ciclo, en la línea 22 vemos el método console.write. El método write permite mostrar información por consola, sin necesidad entonces muestra texto por consola para que se visualice a través de la pantalla. Entonces simplemente se escribe console.write, paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Entonces para mostrar texto se escribe entre comillas dobles, para separar el texto de las variables se hace con el símbolo de suma. En este caso estamos mostrando el mensaje: por favor ingrese un número. En la línea 23 a la variable número le asignamos lo que el usuario ingrese. Entonces usamos el método console.readline. Readline es un método que permite capturar información que el usuario ingrese. Mire que este método está dentro de otro método, dentro del método int.parse. Parse es un método que permite capturar información y hacer un casting, es decir, lo que el usuario ingrese lo estamos convirtiendo a entero y lo asignamos a la variable número. Ahora solamente resta entonces por mostrar qué posición del vector vamos a imprimir. Entonces, para eso usamos sentencias condicionales. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso entonces, entre las líneas 25 a 38 vemos una sentencia condicional. Línea 25. Si el número es mayor a 0 y el número es menor a 366, entonces ingresa a la condición. Y línea 27, si el número es menor o igual a 7, línea 29, entonces vamos a mostrar por consola el mensaje de texto. Imprimimos entonces el vector día en la posición número -1. Es decir, si el número que el usuario ingresó es menor o igual a 7, imprime directamente esa posición del vector, ya que ahí están representados los 7 primeros días de la semana. Pero si no, cae a la línea 31. Si el número módulo 7 es igual a 0, entonces línea 33 va a imprimir el vector día en la posición 6. Recuerde que el operador módulo permite hallar entonces el residuo entre la división de dos números. El residuo viene a ser entonces el residuo de la división de dos números. Por ejemplo, el residuo entre 5 y 3 viene a ser 2. ¿Sí? Esto representa si dos números son o no múltiplos entre sí. Cuando preguntamos si número módulo 7 es 0, queremos preguntar si el número es múltiplo de 7.
Sabemos que el día 7 viene a ser el domingo, entonces cada vez que encuentre un múltiplo del 7 va a imprimir el vector día en la última posición, en la posición 6, porque va a representar un domingo. Así, si el usuario ingresa el 14 o el 21 o el 28, eso representará un domingo. Pero si no, es decir, si el número no está entre el 1 y el 7, tampoco es un múltiplo del 7, entonces en la línea 36 imprimimos el vector día en la posición número menos 1 módulo 7. De esa manera entonces estaremos determinando qué posición del vector y qué día a mostrar. Supongamos que el usuario ingrese el 8, entonces el 8 módulo 7 viene a ser 1, ¿cierto? El residuo. El residuo entonces viene a ser el 1, que es entonces el lunes. También, si el usuario ingresa al 2, el residuo entre el 2 y el 7, pues viene a, si el usuario ingresa el 9, el residuo entre el 9 y el 7 viene a ser el 2, que viene a ser un martes, y así sucesivamente. Y si no, entonces es porque el usuario se salió del rango a mostrar. En ese caso mostramos entonces el mensaje: favor ingresar un número entre el 1 y el 365. En la línea 40 vemos entonces el ciclo while, cuya condición es mientras el número sea menor a 1, mayor a 1 o el número mayor a 300, si el número es menor a 1 o el número es mayor a 365, se va a salir del ciclo de while. Y entonces en ese caso no procesará la información. Por último, en la línea 42 vemos el método readKey. El método readKey permite entonces indicar al compilador que espere un ingreso de entrada de carácter de teclado para que cuando el programa compile la ventana de ejecución no se cierre automáticamente. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita hallar el día de la semana. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica con el algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, coordinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.